Hemos adquirido nuevos hábitos, pero nuestras creencias están más firmes. Ha sacado lo mejor de muchos y ha evidenciado lo peor de unos cuantos. La pandemia nos está cambiando, pero no podrá derrotarnos. Exa FM. Estamos ya de 8 regreso. conoce. Estamos ya de regreso y en la línea los dos invitados nuestros. Saludamos al doctor Farid Simon y al doctor Sebastián Mantilla. Y les hemos planteado, al haberles contactado, el tema del análisis de la coyuntura política. Y en este análisis de coyuntura política, la corrupción, lo que va a afectar mayor a esto, y qué podemos plantearlo desde la ciudadanía, desde la reflexión, desde la cátedra al país, cómo podemos enfrentarlo. Doctor Simon, buenos días, bienvenido. Esta coyuntura de un gobierno débil, pero como decían nuestros anteriores invitados, sí, débil, sí, pero que tiene que cumplir, tiene que gobernar hasta el 24 de mayo y a lo mejor convertir esa debilidad, como yo creo que sí la ha hecho en estos 3 años, en su mayor fortaleza. No para que el resto le estén cuidando, sino para que lo que pueda plantear no sea efectivo. ¿Cómo analizar esta coyuntura, doctor Simón? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, Sebastián. Un gusto, mucho tiempo que le veo. Compartimos. ¿Con Sebastián? Sí, hace mucho tiempo. Que No nos habíamos... Seguramente ha estado fuera y no solo es de la pandemia, nosotros le hemos llamado. Bienvenidos a los dos. Gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir con los radioescuchas y contigo, Francisco. La coyuntura es muy particular. Obviamente lo del coronavirus hace que cualquier análisis tenga una variable distinta, histórica. No hemos vivido una experiencia similar. La humanidad no ha vivido una experiencia similar en la modernidad, en el tiempo cercano más bien. Y además la política, el contexto de la política está marcado por otro hecho importante, que estamos en año de elección. Entonces, cualquier cosa que veamos está cruzado por el tema del COVID y por el tema de las elecciones. Y todo se exacerba. En época de elecciones todo se exacerba, todo se multiplica, todo crece, porque están acomodándose las fichas del interés político. Están posicionando las posibles candidaturas y eso implica... por un lado, una acción en terreno, pues uno ve todos los días al señor Lasso mandando videos, fotografías de visitas a las ciudades, al señor Nebot de otra manera también teniendo una presencia política, a Rafael Correa con esta volveremos a sacarles a todos, más o menos, empezaremos a quemar todo lo que no estaba con nosotros. Se han ido moviendo. Y después uno ve la aparición de movimientos políticos, y un gobierno débil. Nunca tuvo la fuerza que cuando rompió, digamos, inicialmente con sus orígenes, nunca llegó a tener la fuerza suficiente para ciertas cosas, pero increíblemente tuvo fuerza para otras, ¿sí? Cosas que parecían casi imposibles de conseguir. Y esa fuerza tenía que ver con un acuerdo social mínimo de varios sectores sobre la necesidad, por ejemplo, de reconstituir el Estado en instituciones independientes. Yo nunca he apoyado a Lenín Moreno, pero en cambio le apoyaba a Julio César Trujillo. Me parecía que era un baluarte de un discurso ético, de una posición republicana, de una visión democrática de la sociedad. Pero claro, después de que ha pasado el tiempo, este gobierno que parecía era muy débil para unas cosas, pero hizo cosas increíbles, se ha ido debilitando, se ha ido comiendo a sí mismo, ¿no es cierto? Yo creo que su sobrevivencia tuvo un alto costo. Su sobrevivencia tuvo un costo muy alto en términos de acuerdos políticos no siempre convenientes. Esa sobrevivencia para incluso sostener a quienes les llevaron al gobierno ha sido con esto que uno... No hay que satanizar el acuerdo político, pero si el acuerdo es para esquilmarnos, no solo que hay que satanizarlo, hay que seguirlos a palos. Lo que pasa es que cuando el acuerdo político está ligado a la entrega de instituciones o a la concesión de ciertos privilegios o prebendas o
oposiciones. Ya no es un acuerdo político que uno Ya no es acuerdo. hable, ya uno considera que más bien que es un trato casi moral, digamos, en términos de entregar las instituciones. Pero claro, ahí viene el tema, que es otro que me parece que está ahí presente. Muchos de los actores eran actores que venían del pasado y hay cosas que son una pervivencia. De estos actores de los acuerdos políticos puntuales en ciertos lugares son mucha gente que venía del pasado. No, en muchos casos no fueron reemplazados, sino simplemente se mantuvieron. Y en otros casos sí fueron reemplazados. Entonces, cuando uno piensa en la debilidad del régimen respecto a los pactos políticos, claro, uno piensa inmediatamente en la forma de ser político en el Ecuador. De una forma que se exacerbó en estos años. Y claro, estamos ante, yo creo que el peor daño que hemos sufrido es la instalación de la absoluta desconfianza. O sea, tenemos una sociedad que ya no confía, Que no cree en nada ni en nadie. No cree en nadie. Y siempre uno cuando mira eso piensa que hay, como siempre, dos opciones cuando uno no logra recuperar la confianza. La primera es el autoritarismo extremo, esta idea de quien puede llegar a poner orden, y el poner orden sobre cualquier otra cosa. Claro. Ahí destruye la democracia. Claro, y el otro lado es el tema del populismo extremo. Las soluciones milagrosas, maravillosas. Y de hecho me parece que es lo que está cada vez construyéndose más alrededor del discurso de la vuelta de Rafael Correa y este tema de volver al país, o es no volver al país, pero construir una alternativa que sea esta de recuperar el país, recuperar la patria, que es el lenguaje, que en eso se parecen mucho los delitos destemplados. El viva la patria, con recuperar la patria y volveremos, y ya estamos a un paso, claro, ¿sí? Con eslogans. Farid, tal vez no les gusta, pero son populismos. Son populismos. Le saludamos entonces a Sebastián Mantilla, diciendo, bueno, hemos provocado que se encuentren nuevamente con Farid. Sebastián, buenos días. Claro, este momento político y esta coyuntura nos lleva a repensarnos, pero además, yo he dicho, con una carencia de instituciones políticas, o sea, de organizaciones políticas, que no solo partidos, sino organizaciones de la sociedad civil estructuradas, con planes, con una visión de país. Nos han destruido todo lo poco que había y los esfuerzos que se habían hecho. Y encima de eso, como nos recuerda Farid, dicen que hay que volver a quemar todo y a reinstalarse. Bienvenido, buenos días, Sebastián. Francisco, un cordial saludo para ti, para Farid, igualmente en los tiempos que nos vemos personalmente, un gusto. Igualmente a todas las personas que nos escuchan en este momento. Bueno, el país vive un momento crítico, un momento difícil, que yo diría que no solamente se ha agudizado por la presencia de la pandemia del coronavirus, sino que principalmente la evidencia o digamos la presentación de estos casos de corrupción que se han dado en los últimos, no sé si semanas y meses, creo que han conmocionado a la opinión pública y han indignado a la mayoría de los ciudadanos. Vivimos en una situación crítica en términos fiscales. El Estado ecuatoriano está casi quebrado, no dispone de recursos. Y resulta que con esos muy pocos recursos se han mal utilizado y se han hecho compras donde han sido, digamos, se han dado escandalosos casos de corrupción. Y ahí me refiero no solamente a instancias que dependen del gobierno central, de instancias que dependen del mismo presidente Moreno, sino también igualmente a los mismos gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, municipios. El caso, por ejemplo, del señor Morales de Guayaquil, el caso del señor Yunda en Quito, que se le veía que de alguna manera no estaba cometiendo los graves y crasos errores que cometió la señora Cintia Viteri en Guayaquil, digamos la seguidora del modelo exitoso, no sé dónde está el modelo exitoso. Y resulta que en el caso de Quito también ya no solamente tenemos casos de sobreprecios en compras de ciertos tipos de compras, sino incluso transferencias directas a cuentas en el exterior. O sea, el tema de la PUD, el tema de la corrupción está inundando y está afectando a todas las instituciones. En una de las portadas de la revista Vistazo de hace unas semanas se hablaba de la corrupción, un virus imparable. Parecería que este virus imparable crece y crece a medida que un poco vamos solamente escarbando por encima.
Y resulta que en una semana sale un caso y después de ese caso queda de lado con otro nuevo caso que puede ser mucho más grave y crítico, y después a semana seguida tenemos otro caso mucho más grave. Entonces yo diría, a la final, todo este tipo de situaciones que se están presentando y se dan afectan, claro, no solamente a la institucionalidad democrática, y no solamente a la institucionalidad democrática, sino también incluso a los mismos partidos, a las mismas instituciones como tal. Y creo que incluso los mismos partidos políticos se han hecho un daño a sí mismos, creyendo que de alguna manera, o siguiendo las mismas lógicas tradicionales o anteriores del pasado, digamos, muy criticables. Vean ustedes que incluso lo que ya hasta hace un tiempo atrás, pensemos por ejemplo en época anterior al gobierno del presidente Rafael Correa, se hablaba de la crisis, por ejemplo, de los partidos. Creo que de nuevo se está reeditando esa crisis de los partidos. Pero es que, Sebastián, el problema es que no es que ya hay crisis. No hay partidos políticos, no hay organizaciones sociales, las dividieron, las corrompieron, las capturaron para sus propios accionarios. Y entonces uno dice, ¿con qué vamos a trabajar incluso esta campaña? O sea, lo poco que queda, y hay que reconocer, digo, sí, hay sectores que están, pero representan que el 20% con lo que puede ser electo el alcalde de Quito, que dice, nombré yo, pero ya no es mi responsabilidad, o los 700 alcaldes que han comprado no sé cuántos millones de fundas para cadáveres, como que están esperando que se muera la gente para hacer, y con sobreprecios. Entonces, esto, y les voy a pedir, y esto que nos lleva a intentar juzgarlo, dice la fiscal lo siguiente. Por supuesto que la prisión preventiva es excepcional, así es, pero resulta que esa excepcionalidad la estamos aplicando en los casos únicamente de corrupción, porque yo quisiera y que se vaya generando ya un debate aquí en el país y que nos quitemos la venda de los ojos. Díganme usted, ¿cuántas personas privadas de la libertad se encuentran por casos de corrupción? ¿Y cuántas personas privadas de la libertad se encuentran por delitos menores? Porque le rompió la nariz, y no estoy justificando los delitos, o porque se sustrajo una cartera o un celular para luego venderlo y llevarlo pan a sus hijos, porque no hay trabajo. Entonces, tenemos una sobrepoblación carcelaria, pero ¿de qué tipo de delitos? Delitos menores. Esa es nuestra realidad. Hacia allá voy. En esos casos, la excepcionalidad no se cumple y entonces la prisión preventiva es la regla. Y en los casos de la administración pública, de aquellas autoridades que se están robando el dinero de los ecuatorianos, a ellos sí se les aplica la excepcionalidad a la prisión y se les da cualquier tipo de medida. Pero para contrarrestar o para incrementar, digamos, esto de que y pedirles a ustedes su reflexión, Farid ya ha hablado, pero sobre todo de la prisión preventiva, pero no en este contexto político. El expresidente de la Asamblea, el señor asambleísta Serrano, José Serrano, en cambio nos decía cómo llegaron para que el señor presidente Moreno llegue a la presidencia de la República, qué sacrificios nomás tuvieron que hacer, dijo esto. Nosotros viajamos a Panamá con Eduardo Mangas, pero lo que sí le puedo decir es que esos son los costos de proteger y defender a este proceso político, y en ese proceso político a nuestro vicepresidente de la República, Jorge Glass. Sebastián, que dice el señor asambleísta Serrano no es defender el proceso político, y a nuestro vicepresidente, o sea, al de ellos, para todos los que votaron, incluso diríamos ahí, aquí hay una visión jurídica, una visión de lo que nos pasa, de la corrupción, pero también esto de defender el proyecto político. Ellos eran los llamados a administrar el Estado y no importa cómo. Sebastián. Sí, Francisco. Bueno, ahí uno se pregunta qué proyecto político, ¿no? El proyecto político de los ciudadanos, de los ecuatorianos, de una tendencia, o de un grupo de delincuentes, o de un grupo mafioso. Y creo que lo que se instauró en la época del correísmo, lamentablemente, fue una mafia, un cartel mafioso que sirvió básicamente como para asaltar y robarse buena parte de los recursos del Estado. Y lo que tenemos ahora, Francisco, es un poco la continuación de eso. Es lamentable que por la debilidad... Es el mismo proyecto. Claro, por la debilidad del mismo presidente Moreno, por la falta de liderazgo, aunque él diga que tiene un liderazgo
diferente, que no es gritón, que no es autoritario. Resulta que él no se entera, él no ve, él no sabe que muy cercanos colaboradores de él están cometiendo graves casos de corrupción. Refresquemos un poco la memoria, por ejemplo, de lo que ha pasado en las últimas semanas. ¿Qué ha pasado con la señora Ocles? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el mismo señor Granda, que estaba a cargo del IES, y que precisamente dentro de buena parte o la mayoría de los hospitales del IES, tanto los de Guayaquil, Quito y provincias, han cometido gravísimos casos de corrupción, y que el señor Granda no se haya enterado, que no sepa nada y que no haya sabido nada. Y así tenemos incluso, por ejemplo, casos también que tienen que ver con el tema de la misma SECOP, que es de esta secretaría que se creó en la época del para las correísmo, compras públicas. para el tema de no el CERCOP, No. sino el SECOP, el Servicio de Contratación de Obras. Este Servicio de Contratación de Obras, incluso, por ejemplo, ha sido un tema que ahora se ha comenzado a indagar, y desde hace algunos meses atrás la misma de prensa ha indagado sobre quiénes han estado a cargo de la SECOP, y resulta que el actual, por ejemplo, director del IES, el señor también... el nuevo representante del presidente, el señor Watts. El nuevo representante estuvo también manejando esa instancia y tampoco se habla de un manejo transparente. Entonces los casos igual de corrupción son terribles, y como menciona la misma fiscal, o sea, no puede ser que en la cárcel esté llena, por ejemplo, de personas que cometen delitos menores, pero no exista sino muy pocas personas, digamos, por causas de corrupción en la cárcel. Entonces yo diría que se ha creado, se ha instaurado y ha continuado un sistema de impunidad que no solamente tiene que ver con el mal funcionamiento, por ejemplo, de ciertas instancias de control, como por ejemplo una misma Contraloría que no está al tanto, por ejemplo, de las situaciones que pasan en muchas instancias públicas, de que en la misma Fiscalía a veces, por ejemplo, no tienen suficiente personal como para dar seguimiento a casos de corrupción. Y si tienen personal, están ahí al servicio de los otros. Claro, y lo más grave es, por ejemplo, lo que está pasando también con la justicia. Jueces que dan medidas cautelares para gente corrupta. Miren, el día de ayer, por suerte, hubo el pedido también del señor Salcedo, que ha estado vinculado con el tema de los grandes negociados con los hospitales del IES. Se le estaba pidiendo, por ejemplo, una habeas corpus, pero no se le concedió. Pero creo que ha sido también por la misma presión de la opinión pública, de los medios de comunicación. Entonces, ahí yo diría, incluso Francisco, no solamente es un tema, diría yo, que nos faltan leyes, sino también incluso del funcionamiento mismo de las instituciones. La Asamblea, que es una instancia que serviría también para fiscalización, es, digamos, la mata de la corrupción. Vea usted, en el mismo caso, en la misma bancada de Alianza País y aliados, el señor Mendoza no parece de Alianza País, sino de los aliados. Bueno, pero llegó con Alianza País. Claro, claro. Entonces han negociado todavía sus votos, cuando ese voto debería ser un voto incondicional a Alianza País, del gobierno. Ahí sí de proyectos. La entrega de hospitales y demás. Y ahí sí de proyectos. Permítame decirle entonces a Farid Simón, Farid, lo que nos ha dicho la fiscal, lo que queremos que recuerden de lo que dice el asambleísta Serrano. Aquí hay una suerte entonces incluso de las autoridades que dicen, yo le nombré, pero ya no es mi culpa, sí a veces nos fallan, ¿no? Nos han hackeado, también se han cobrado. Qué pena, no es así, las condiciones de ahora han subido los precios. Todo esto, Farid, ¿cómo rompemos? Porque una cosa es lo que decían antes ustedes también, que un acuerdo político, incluso si sugieren un nombre, ha de ser para mejorar, no para ir a hacer negocios. Farid. No se escucha, Farid. Algo... Ahí sí, gracias. La semana pasada se refería a esto de la excepcionalidad de la prisión preventiva, sí. Donde en un país la regla de dictar la prisión preventiva, en casi todos los casos, las estadísticas están ahí, y resulta que en los casos de corrupción, efectivamente, se transforma en excepción, y en uno lo que piensa inmediatamente es lo que la fiscal lo que se escucha la fiscal. O sea, ¿para quién es la prisión preventiva? Para los más pobres, para los excluidos, para los que no tienen defensa con recursos o no son notorios o tienen contactos. Entonces, la excepcionalidad dentro de la excepción, digamos, de la regla que sería en este país dictar la prisión preventiva. Pero ahí viene el tema. Como la prisión preventiva no es un castigo, la prisión preventiva es una medida,
para asegurar la presencia de una persona en juicio, no puede ser entendida como la anticipación de una sanción para una persona que se considera inocente. Entonces, el tema es evaluar caso por caso el riesgo de evadir la acción de la justicia o impedir la investigación, que también es una forma de evadir la acción de la justicia. Y en algunos casos donde no se ha dictado, tiene además el elemento casi surrealista de que las personas regresan a la entidad donde cometieron la falta. Sí, sí. Que regresan a dirigir la entidad donde supuestamente cometieron la falta para utilizar el lenguaje de la presunción de inocencia, que es legítimo y adecuado. Se regresan al mismo lugar y pueden seguir eventualmente o haciendo lo que hacían. O borrando las huellas de lo que han hecho. Eliminar las huellas, efectivamente, las evidencias, o generar entornos de impunidad mediante presión, persecución, seguimiento, silenciamiento, etcétera. Entonces es como que ahí la sociedad no logra entender inmediatamente esto, que es un valor democrático absoluto, la excepcionalidad de la prisión preventiva, el que las personas sean tratadas como inocentes, para la gente es como una cachetada. Entonces empieza a resistirse aún más al hecho de la excepcionalidad. Y claro, y pierde la esperanza de que aquí pueda pasar algo. Claro, y el sistema de justicia se pone en mayor entredicho del que está. Ahora, esa es una parte de lo de la prisión preventiva. Después viene el tema de la extinción de la corrupción. Y nuevamente hay cosas que uno como que recupera alguna noción de lo que habíamos ido perdiendo durante los años pasados, y que cuando empieza a funcionar, sea bien o mejor que antes, empieza a aparecer de manera sistemática los casos. La primera es alguna independencia de las autoridades. Claro. Autoridades que son más independientes o son independientes, digamos así, respecto al poder político, de pronto pueden accionar frente a casos grotescos, groseros de corrupción, que no pasaban. Lo que pasa es que todo el mundo dice que todo el tiempo estaba hablando de Correa. No, yo no estoy hablando de Correa, yo estoy hablando de la estructura institucional durante años. Y esa estructura institucional no puede dejar de hablarse porque construyó las condiciones con las que vivimos actualmente y con las a las que enfrentamos. Entonces, funcionarios públicos absolutamente atados al proyecto. Es decir, nombrados no por su capacidad de realizar su trabajo, sino por el proyecto, sino porque eran capaces de defender el proyecto. Esa es una cosa terrible para la democracia. No solo terrible para la democracia, también una vergüenza de la gente. Pues. O sea, ¿cómo es posible que alguien pertenezca solo al proyecto y no a la idea? Claro, y es que desde la perspectiva de la confianza en la democracia, en el funcionamiento del Estado cualquiera que sea uno preferiría que sea mínimo, pero el Estado cualquiera que sea, la desconfianza en eso, la desconfianza en las formas institucionales de resolución de conflictos, la desconfianza en el uso de los fondos públicos. Y claro, se quieren olvidar o tratan de olvidar y de echar tierra. Poli ganó los concursos varias veces, era su contralor, el señor Celi, su contralor. Los dos últimos fiscales, que yo creo que no puede ser más dramática la descripción de esos fiscales, el señor Chiriboga y el señor Vaca. O sea, ninguno de los dos tenía ningún conocimiento en materia penal, y los únicos médicos que habían hecho ser cercanos al presidente, abogados de él. El consejo de la Judicatura, dirigido por su ex secretario personal, o sea, le puso desde la Secretaría al Consejo de la Judicatura para que controle el sistema de los jueces. Entonces, claro, con lo que pasa actualmente, con los nuevos escándalos y con el mal funcionamiento del Estado y la corrupción, de pronto empieza a lavarse la cara cosas que eran terribles. No podemos olvidar eso. Porque cuando dicen vamos a volver, nos están diciendo, nos han dicho claramente la manera que ven el Estado, la manera que miran el Estado, y van a volver a tratar de tener ese Estado. El sentimiento personal no existe en relación al señor Correa, lo que existe es un rechazo a su forma de hacer política. Y después bajamos al siguiente nivel, que es esta idea de que funcionarios medianamente independientes o independientes empiezan a percibir cosas que son obvias, que vienen incluso desde antes. Después, la segunda cuestión es el papel de los medios. Todos le pueden decir los medios de comunicación, denostables, le han hecho de muchas maneras, pero muchos de los temas que ahora estamos viendo, o la secuencia de esos temas, es decir, lo que viene después, ha sido presentado por algunos medios de comunicación.
La información de muchos de estos temas venía desde hace un tiempo, y en estas semanas y meses han sido los medios los que han profundizado las investigaciones y han dado información relevante para que se descubra. Porque ha habido más posibilidades de ingresar a la documentación también. Esto hace 3 años. Oiga, disculpe, Era imposible. 4 años. El señor Ochoa le seguía un proceso, le sentaba al medio, Sí. le contaba al medio. Estábamos presos. Millones. Pero pese a eso, Farid, lo que hemos hecho en estos últimos 13 años ha sido no callar. Es posible que algunos hayan callado, pero los medios hemos respondido con toda la fuerza. Pero es distinto. A pesar de eso, existían periodistas y medios. Claro, a pesar de... Pero la denuncia, esta denuncia, el mensaje diario, cotidiano sobre estos temas relacionados a instituciones, a funcionarios públicos y demás, esto era responsabilidad, amenaza de prisión, cárcel o proceso de administrativo. Cerrar el medio. No, y además, y multa incluso además. hasta ¿cómo se llama? Le grababan la propia página del periódico, le hacían el reportaje para que pasen en el medio. O sea, era ya grotesco. Y habrían mandado la página para la rectificación y además insultando al medio en la misma página. ¿Sí? Farid, claro, sí. Por favor, sí, claro. Que sería una es el tema de autoridades independientes o que actúan como que han avanzado. El rol social, la sociedad haciendo un control, denunciando, presentándose ahí. Ese nivel tiene que ver con lo de la transparencia, con la idea de que al menos hay información ahora en la base de datos de las compras públicas, de las emergencias después de que la emergencia inmediatamente ha pasado. Pues están los procesos completos. Están las bases, están los precios, están los asignados, están todo lo demás. Cuando la ley, la gente dice es que la ley ya decía que esto tiene que publicarse. La ley lo que decía es que hay que publicar un informe sobre las ventas 10 días después de pasar las emergencias. Y vivimos en emergencia en el periodo anterior, con informes que no se podían controlar. Claro, uno mira eso y dice, bueno, ¿qué valores tendríamos que defender? ¿Qué cosas tenemos que atacar y qué cosas tenemos que defender? Tenemos que atacar todas las prácticas corruptas y la forma de hacer política para el beneficio de unos pocos, donde el interés personal y la obtención de beneficios personales o beneficios para los cercanos es una práctica inaceptable. Tenemos que rechazar absolutamente los acuerdos políticos basados en la entrega de las instituciones a personas particulares. En lo que se acuerdan ustedes, Fernando Bustamante decía hace años, la privatización de lo público. La idea de que lo público estaba entregado a los privados para que hagan lo suyo. Y tenemos que defender el funcionamiento democrático de las instituciones. Ya que recordó Fernando, esto no es entonces solo percepciones. Pues. No solo es percepciones. Sí. El funcionamiento de las instituciones democráticas, la autonomía de las instituciones, el funcionamiento democrático de las instituciones y la transparencia en lo público. Y eso hay que defender. Claro, eso tenemos que... Sebastián, claro, Farid nos dice, oigan, no hay que perder de vista, no estamos peleando o discutiendo o enfrentando solo al señor Correa, sino a este modelo, y en ese modelo todas las trabas que pusieron para la democracia. Parece que no terminamos de entender que esta gente no era democrática, lo que quería era llegar al poder para eternizarse y acallar y seguir en el proyecto y defendiendo el proyecto, incluido al vicepresidente preso. Sebastián, ¿cómo enfrentamos entonces esto? Bueno, Francisco, no es fácil, ¿no? El tema de la corrupción, a medida que va pasando el tiempo, uno puede ver que se ha ido agudizando. Entonces, no solamente es necesario, por ejemplo, eventualmente pensar en nuevas leyes. Hay una ley que, insisto, cada vez que puedo hablo de esta ley, del proyecto de ley de extinción de dominio, que está durmiendo años en la Asamblea Nacional y que todavía no se da el tratamiento ni se aprueba. Ese es un tema, por ejemplo, fundamental para poder incautar los recursos apropiados indebidamente por los políticos corruptos. Por ejemplo, eso es fundamental. Pero a más del tema de las leyes, es muy importante, como también ha mencionado Farid, la necesidad de que tengamos instituciones realmente fuertes y que funcionen. Que tengamos, por ejemplo, una fiscalía que tenga la suficiente, digamos, autonomía, fuerza, poder, digamos, músculo financiero y también para poder indagar, investigar. Una Contraloría que también cumpla con sus funciones, una justicia y unos jueces totalmente, digamos, independientes, autónomos, incorruptibles.
pero también igualmente es necesario, por ejemplo, que desde la Asamblea Nacional se fiscalice. Hay una comisión o el quinto poder de lo que se habla, por ejemplo, el quinto poder no sirve para prácticamente nada. Podría haber cumplido un papel, digamos, como fundamental en los temas de lucha contra la corrupción. Y recién incluso vemos que se ha reunido este quinto poder hace un par de días para decir que quieren comenzar a indagar sobre el tema de las compras de los hospitales en los últimos semanas y meses. Pero capaz que condecorarán a alguno de los que han hecho esas compras porque están acostumbrados a eso. Forman parte de lo que ha sido estos 14 años, Sebastián. Este proyecto ha funcionado. Como nos ha recordado Farideh, ha dicho, hay cosas que se han hecho y que parecían imposibles, pero también se han quedado el 80-85% de la gente del proyecto. Están ahí y ahí estamos descubriéndoles las cosas, Sebastián. Claro, lo que pasa es que, Francisco, el problema es de que esa misma gente desarrolló, digo yo, fueron hasta cierto punto como sujetos de todo ese proceso de corrupción que se dio internamente. Y claro, muchos de esos funcionarios siguen inquistados en muchas instancias de gobierno, inquistados, por ejemplo, en el mismo gobierno nacional, inquistados, por ejemplo, igualmente tenemos en la misma fiscalía, en la misma poder de justicia, en algunas instancias, y eso es lo que no permite que, por ejemplo, se pueda avanzar en el tema de la lucha contra la corrupción. Pero yo digo, más allá de eso, también es un tema que nos compete como ciudadanía. Yo creo que uno de los grandes, por ejemplo, efectos negativos que tuvo la Revolución Ciudadana, no solamente fue que se robaron, nos dejaron endeudados, gastaron la plata sin digamos, pensar, por ejemplo, en el futuro del país, sino que toparon negativamente, digamos, como el tema ético de los ciudadanos. O sea, yo creo que, por ejemplo, el tema de la corrupción es un asunto que en ciertos sectores se ve como algo normal, como algo que no tiene ningún problema, como algo que se ha acostumbrado a hacer durante mucho tiempo. Entonces yo creo que desde la misma sociedad o la misma sociedad ecuatoriana tiene que reaccionar y reaccionar, digamos, de manera tajante sobre el tema de la corrupción. Es decir, necesitamos una especie de baño ético de toda la sociedad ecuatoriana, un baño moral para tratar de al menos, por ejemplo, que no solamente nos sorprenda, sino pero también que nos indigne y que nos lleve incluso a tomar una posición realmente fuerte frente a todos estos casos de corrupción y a estos grupos que todavía siguen inquistados en el ¿Cómo poder. nos olvidamos de aquello? Se ha robado, pero sí ha hecho obras, ya tenemos carreteras. Tenemos unos hospitales que nos sirven con sobreprecios, que habrían podido ser 3 o 4 hospitales más. ¿Y cómo borramos eso, Sebastián? O sea, ¿cómo borramos? O sea, yo creo que en este caso, yo creo que ahí es muy importante hasta cierto punto toparlos estos temas en medios de comunicación, que estos temas no se olviden, que no pasen al pasado, que seamos todavía conscientes. Pero ahí le pasa lo que dice Farideh. Nos dicen que es un tema que hay un odio personal al señor Correa. Y claro, Farideh dice con toda claridad que aquí no hay un odio personal. Si fuese, podría tener cualquier apellido el señor. Pero él es el que instauró esto y el equipo de gente es lo que han gobernado 14 años. Así es. Y yo diría que este fue un poco el mentor de todo esto que estamos viviendo hasta el día de hoy. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, pueden cumplir un papel importante, no sé si una nueva clase política o nuevos dirigentes políticos, pero creo que también la misma sociedad. Creo que desde la misma sociedad ecuatoriana debería de alguna manera reaccionar para quién sabe, organizarse o para eventualmente pensar en otras instancias que puedan combatir la corrupción. Miren, la única instancia que existe de combate a la corrupción desde el lado de la ciudadanía es la Comisión Cívica de Lucha contra la Corrupción. No tienen recursos y en medio de una situación realmente, digamos, muy limitada en términos de recursos. ¿no? Precaria. Pero responden, claro. Ese es un compromiso ciudadano, por ejemplo. Ese es uno. Y están ahí. Sí, yo creo que si tuviéramos más organizaciones de este tipo, pero claro, igualmente desde la ciudadanía, independientes, con gente capaz, yo creo que podríamos hasta cierto punto de alguna manera acorralar a los corruptos y
digamos, hasta cierto punto, tratarlos desde el punto de vista, digo, mediático, desde el punto de vista de la denuncia ciudadana, evidenciar lo que pueden estar haciendo o van a hacer. Farid, en este sentido, o sea, relativizar el delito, volverlo un poco trivial, ahí sí, hay un meme que decía, ¿saben qué es lo que ha salido ahora? ¿Cuál es el nuevo robo que hemos tenido? Y otro decía, no les pasa nada, ya mismo pasará el show. Entonces, claro, todas las acciones jurídicas parecerían y se les ubica como el show. Hay otros que dicen, y estos que dicen que ya van a volver, oigan, ¿y bajo qué piedra se van a esconder cuando vuelva Rafael? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes después de eso? Y yo le contesté a la persona que dijo eso, bueno, hacer lo que hemos hecho en los 14 años que él ha estado. O sea, no vamos ni a callarnos y peor a escondernos si nosotros no somos los que nos hemos robado. ¿Y ahora qué dicen del presidente de ustedes? No, el señor presidente Moreno no es sino el presidente del país y fue puesto por ellos. ¿Con quién? Con ese equipo de ellos. Farid, ¿cómo respondemos a todo esto que quiere distorsionar en seguir esa política de propaganda? A ver, yo creo que para las mentes que ya están involucradas en la corrupción o en la práctica de los negocios políticos, no de los acuerdos políticos. Uh-huh. Que hay que rescatar también el acuerdo político, porque si no, ¿cómo hacemos eso? De gobernabilidad es otra cosa. Lo que pasa es que en este negocio político, es una negociación, un negociado político de las prebendas, de las ventajas de obtención de riqueza. No están muy claros que hay personas que pueden actuar por otros intereses. Me parece que hay un momento que además de eso termina como perdiendo de vista que no todo el mundo actúa desde la defensa de su interés o de sus beneficios o sus prebendas o de obtener privilegios o recursos. Si hay gente que vive de otra manera y que tiene otras formas de ver el mundo y eso como que les afecta y les altera. Pero también tiene mucho que ver con la descalificación, Uh-huh. La forma en que se debate en el Ecuador es descalificar a las personas. Nos acostumbramos durante mucho tiempo, porque esto no es nuevo. Yo me acuerdo de niño a Sadu Carán y me acuerdo de niño después más joven, o ya mayor, a Abdala Bucarán, descalificando el contrario, descalificando a quien se opone, siendo una falacia siempre ad hominem, no discutiendo las ideas, discutiéndole moviéndole a la persona que está al frente. Y eso es una cosa que se quedó y Correa lo estableció a niveles... Y exacerbó los sábados y los martes. ¿No? Sábados, martes, lunes, porque no solamente eso. El lunes iba a Guayaquil y hacía su rueda de prensa en Guayaquil, hacía mucho lo que había hecho el sábado y después del martes hacía declaración de la noche y tenía un programa no sé qué. O sea, lo cual nos acordamos de la sobredosis del momento del eso, pero la verdad es que era una presencia permanente. Entonces estamos acostumbrados a la descalificación individual, no al debate de ideas, y al hecho de pensar que todos actúan en función de algún interés protervo, oscuro, innecesario. Y eso es parte de los incentivos de la corrupción, porque inmediatamente empieza a aparecer la idea de que todo el mundo que tiene una vinculación con la política o con el mundo de lo público es corrupto. Ahí para obtener resultados personales en corto tiempo, porque los incentivos, es decir, los frenos, los impedimentos, las restricciones a la actuación indebida son bastante débiles, y los premios de la corrupción con la corrupción son bastante altos. Entonces los incentivos hacen que la gente al final termina valorando lo otro que sí. Claro, la posibilidad de ser sancionado, observado, socialmente criticado, generalmente sancionado, es casi nula. Estos casos recientes ya son, porque claro, es del exceso. O sea, uno solo piensa esto: estamos en un momento de extrema vulnerabilidad en todos los sentidos, presupuestaria, institucional, de salud, con una crisis sin precedentes, con el dolor de miles de muertos, 19,000 muertos en Guayaquil, o sea, cosas de una dimensión humana increíble, encerrados, además dramáticamente excluidos, con gente que en el encierro muriéndose de hambre porque no tenía empleo, perdiendo los empleos, sin posibilidad de pago. Bueno, una cadena de situaciones, y en la mitad de eso
seres humanos aprovechándose de la coyuntura para robar. A ese punto llegamos. Farid. El incentivo es terrible. Y solamente, solamente para pensar, la tolerancia a la corrupción. Exacto. Sí. Tolerancia, le digo, en dos niveles. Tolerancia social, es bueno, ya se enriqueció, pero algo hizo. Y bueno, sacó provecho, le fue muy bien, le ha ido muy bien. Estaba ahí, no tenía nada y ahora tiene una mansión. Este sí es vivo. Pero, oiga, ve vivísimo, en 6 meses ve. Y estos otros... Pregúntese lo que a otra persona le cuesta hacer en 20 años, tener una casa, un carro, tener un mínimo de comodidades, 20 años, 25 años de trabajo, deudas. Oiga, otras personas de 1 año, 2 años. No se puede entender. Y ahí viene el tema de lo de Quito, que es, es dramático. Exacto, sí. Oiga, vea, para mí sería fundamental como ciudadano que al señor Yunda le vaya muy bien. Es la ciudad donde vivo, la ciudad donde hago mis tareas cotidianas, donde me gustaría que sea una ciudad ordenada, organizada, donde no me caigan los huecos por la falta de pavimentación, donde se administre correctamente el agua potable, donde haya buena energía eléctrica, donde haya buenos servicios. Es la ciudad donde vivimos, los tres. Nos interesa el éxito de los alcaldes. Lo peor que nos puede pasar es que los alcaldes sean malos y no hagan su trabajo. Y yo sí tenía una expectativa con el señor Yunda, porque yo no voté por él, pero me da exactamente igual. Si él podía hacer algo como administrador, me habría causado una inmensa felicidad como ciudadano. Y detrás de esa actitud inicial del COVID proactiva... Esa expectativa generó... Alrededor un contexto absolutamente inadecuado, pero fíjese, porque ahora estamos hablando de la repavimentación, sí. El famoso tercerización de los contratos a través de un mecanismo que es muy perverso, ¿no? Una alianza con el sector público. Para entregar a una institución que no tiene ni una pala. Y esa institución que no tiene ni una pala, sin hacer ningún proceso de contratación, da $30 millones a 3 entidades privadas, sin nada. Sí, se acabó. Pero es responsabilidad de otros. Pero hay un elemento, Farid, es cuando dices un elemento para que continúes con esto, porque el señor alcalde ha dicho, pero bueno, eso cada empresa tiene que resolver, yo no puedo estar en todo, estoy no sé qué se llame esto, pero estoy en territorio, dice, será recorriendo las calles, no sé. Pero claro, cuando uno ve a un alcalde aspira a que llegue con un equipo de gente, pero no el equipo de vóley. Claro, pero ahí viene el tema de la responsabilidad política y la responsabilidad penal, la responsabilidad jurídica. Al menos tiene responsabilidad política. O sea, lo mínimo que se puede decir, claro. Política, lo menos que tiene. Él designó a esas personas o él promovió a esas personas. Y ahí viene el otro tema. La idea de los clubes de amigos, la administración pública no es para los clubes de amigos. O sea, no es para que el pariente, el amigo, el vecino, el conocido ocupe los cargos. Claro, uno entendería que si uno estudia en la universidad y estudió Derecho y conoce abogados que son competentes, que hay sus compañeros universitarios, les convoque. Pero no es la mayor mérito de ser su amigo o conocido. Esto no es el sector público, y es el otro incentivo de lo público. Inmediatamente estamos vivimos en una sociedad donde el mérito real, el mérito del trabajo, del esfuerzo, de la vida entera dedicada a estudiar, producir, trabajar o lo que sea, no es valorado, sino el mérito es de los contactos y las conexiones. Llamar por teléfono y conseguir cualquier cosa por la presión. Y ahí viene el tema de la corrupción a menor escala, más que corrupción, esta forma de adecuarse al modelo que estamos viviendo. Todo el mundo en la sociedad, o la mayor parte de las personas de la sociedad, o todo el mundo, perdónenme, yo creo que hay excepciones y hay muchas. Sí, hay. Mucha gente hay muchísima gente actuando a través de las prebendas o de sacar ventaja y los contactos, las llamadas, buscando los caminos más cortos. Cuando alguien no lo beneficia, usar recursos contra eso. Estamos en un momento donde recuperar la sociedad, lo que decía Sebastián, es como un esfuerzo, ¿no? O sea, tenemos que trabajar todos, de ahí hay muchas cosas que hacer, y creo que la primera cosa es que no callarse. No callarse y seguir... El no callarse. Y seguir criticando las cosas que no son correctas y seguir construyendo a generar un discurso donde se señale lo inadecuado. Incluso a costa de ser insultado permanentemente, porque los que tenemos algún acceso a la opinión pública por las redes o por escribir en el periódico, de vez en cuando venir a una entrevista, y no les gusta, no somos del gusto de recibir insultos todo el tiempo. Claro. Yo
La verdad es que esta idea de Humberto Eco de las legiones de imbéciles en las redes es así. No solamente eso, sino que está toda la estructura detrás para callar, no para debatir, para callar. Pero claro, Sebastián, lo que dice estas estructuras, y claro, ahí tienen recursos y nos ganan en eso, pues tienen más recursos para enfrentar e intentar posicionar algunas ideas, descalificar, como nos ha recordado Farid, que normalmente se hace en la vida política. Bueno, cómo enfrentamos además con la tecnología, Sebastián, cómo enfrentamos a estos grupos de amigos que defienden agrediendo y no discutiendo ideas. ¿Cómo volvemos? Y ahí voy a repetir ¿cómo volvemos a esta política de ideas, ¿no? ¿Cómo volvemos a tener esta política de ideas con visiones de país, con una transformación incluso personal, de intentar prepararnos para cada uno de los temas, Sebastián? Bueno, el esfuerzo es grande y creo que, por ejemplo, se pueden hacer en distintos niveles. Creo que, por ejemplo, las mismas organizaciones políticas deberían replantearse como tal. Creo que lo que se ha dado, por ejemplo, últimamente con los gravísimos casos de corrupción, nos lleva un poco a discernir y un poco ver, por ejemplo, cómo han estado funcionando los partidos políticos y los movimientos políticos, que no ha sido de lo mejor. Entonces yo creo que la política debe incluso hasta como refundarse, recrearse, y no puede ser que la política esté hecha por líderes que simplemente, o entre comillas líderes, que son conocidos por la ciudadanía, que vienen de la radio, de la farándula, del fútbol, o que vienen de la televisión. Porque a la final vemos lo que pasa. Yo creo que uno de los requisitos fundamentales para refundar esa política tienen que ser cuadros, no solamente bien formados, preparados, sino profesionalizar esto. Profesionalizar la política, pero no solamente profesionalizar en el sentido de que tengamos políticos que conocen de los temas, que conocen de la gestión pública, sino que sean éticamente íntegros, Francisco. Eso es, creo que es fundamental, incorporar ya el tema de la ética. O sea, creo que como ciudadanos, al momento, por ejemplo, de votar, deberíamos también tomar en cuenta no solamente esos cuadros que nos presentan, si es que son buenos conocidos, que parecen buenas gentes, que tienen una buena experiencia, sino que tengan, digamos, una solvencia moral y ética que nos permita confiar en ellos. O es peor que echen mano, Sebastián, o es peor que echen mano del populismo y terminen eligiendo al que más insulta, al que más agrede, al que no tiene ideas. Y yo me permitía recordarles lo de Ortega y Gasset, a mediados del siglo pasado. O sea, la política de los pueblos jóvenes tiene que ser de ideas. Así es como debería ser, Francisco, pero el hecho de que eventualmente, por ejemplo, vivamos en un país que todavía se sigue guiando, por ejemplo, por el tema de la farándula, por la imagen, por el más gritón, o sea, simplemente por ciertos perfiles, no debemos, digamos, como quedarnos ahí. O sea, aunque sea, debemos de alguna manera seguir luchando para que esa política, o esa forma de hacer la política sea totalmente diferente. Los partidos políticos deberían, digamos, cumplir un papel totalmente distinto, deberían ir acompañando los procesos políticos, deberían ver que sus mismos cuadros... Pues, habría que construir esos partidos, entonces. Habría que construir, porque le digo, no hay opción. Y creo que, vea usted, por ejemplo, un caso que ha sido realmente lamentable, que incluso no sé si el mismo señor Nebot, Jaime Nebot, estará planteando un poco cómo hacer la política. Pero mire usted, Francisco, curiosamente, el señor un partido Nebot fuerte para poder reinar, entonces parecería que lo ideal era siempre buscar gente bien manipulable, que viene de la farándula, conocida, que le permita asegurar los votos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con lo que está pasando en la ciudad de Guayaquil? Cuando usted les deja solos, o cuando ellos ya quieren actuar solos y ya no obedecen sus órdenes. Miren la cantidad de errores que cometen. La señora Cintia Viteri, cada vez que habla, es, digamos, una intervención desacertada. Pero grita con solvencia. Claro, grita con solvencia, pero vea usted. Entonces yo creo que hay que refundar la misma política, y esa política tiene que estar basada justamente en... Y ahora resulta que Morales ha sido un error. Así fue digamos, una decepción, creo yo, para el mismo señor Nebot y para el país. Y para por suerte han reaccionado también para enjuiciarlo e intentar sacarlo, ¿no?
ojalá que eso progrese y ojalá que eso avance, porque de alguna manera yo veo usted que la presidencia del señor Nebot creo que se ha quedado en el congelador o digamos... Bueno, la vamos a conocer a finales de este mes. Sin decir mucho, sin hacer nada, yo le digo que se ha quedado realmente mal parado, pero por la actuación de la gente, de su gente. Que él Señora escogió. Cintia Viteri Guayaquil y el señor Morales. A los dos les planteo, Farid y Sebastián, ¿qué debemos entonces exigir a los posibles candidatos y qué les debemos pedir a los movimientos y partidos políticos que por lo menos algunos tienen membrete todavía y que podrían, no sé, recapitalizar, buscar gente con pensamiento que vuelva y que tenga una visión, que el proyecto político sea una visión de país y no el permanecer en el manejo de la cosa pública? Farid. Bueno, los mínimos, ¿no? O sea, uno esperaría que haya un acuerdo básico sobre 3 o 4 temas de país que deben trascender o que deben ir más allá de el partido y del periodo presidencial. Uno de esos es la defensa de la democracia como un valor absoluto y la independencia de la institución. Y, claro, eso sería un principio básico, ¿no? Claro, no hay posibilidad ninguna. Yo creo que dejar que permitamos formas autoritarias, poco democráticas y arbitrarias de ejercicio de poder. O sea, detrás de eso, la idea de gobierno fuerte, lo que se oculta son estructuras, como vimos, que favorecen el aprovechamiento de la cosa pública, la corrupción, en nombre de de los objetivos abstractos de la patria, la revolución, etcétera. Lo que se oculta en realidad son estructuras que permiten que hay gente que actúen de buena fe en función de esos objetivos y ese proyecto, pero hay otros que utilicen esos objetivos y ese proyecto para su beneficio. Y como las instituciones se hacen a medida del proyecto, entre comillas, esas instituciones se ponen al servicio de las buenas causas y de las malas causas, y las malas causas terminan superando a las buenas causas en nombre de las buenas. O sea, y eso es una cosa que vimos. El primer acuerdo. El segundo es este tema de un Estado que funcione eficiente. No tiene que ser un gran Estado, pero el COVID lo que nos ha puesto en evidencia son los temas de salud, educación y bienestar social en términos generales como necesarios. Oiga, no podemos, ¿cómo enfrentamos sin un buen servicio de salud o sistemas de educación adecuados? Y no implica un estadote grandote, es un Estado que funcione adecuadamente, un Estado de tamaño adecuado para administrar justicia, para el tema de educación, para el tema de salud. Tercero, es que nadie se puede quedar atrás de una sociedad como esta, donde hay un nivel de discusión importante. Hay que pensar en todo el conjunto de la sociedad. Pero claro, ¿cómo se hace? Desde una visión absolutamente estatizante que ha demostrado que no funciona, que cuando se acaba se acaba la plata, se fracasa todo, o promoviendo la iniciativa, la gente que trabaje, que genere empleo, que tenga condiciones para su proyecto de vida. Entonces son como mínimas cosas, democracia, educación, salud, derechos, Estado, o sea, y los partidos políticos, de ahí vienen los retos. Volvemos al tema de no saber cuál es estos proyectos de largo plazo como país, a quién votamos, porque claro, cuando los partidos se debilitan o casi desaparecen, ya no es la agenda por la que uno vota, sino las personas, y ahí viene el otro tema. La personalización de la política implica que uno vote no por el proyecto y por las ideas, sino por la persona. Y ahí se daña todo. Claro, la persona finalmente es la que termina decidiendo, o los personalismos, porque puede ser que uno vote por el proyecto, donde hay un personalismo tan fuerte y una visión tan poco democrática, que eso es lo que hay que señalar. Hay que defender la democracia, porque la democracia es el mejor falluco, como quiera, por ahí, la forma de la democracia es la mejor forma de garantizar derechos, las balances y equilibrios de poderes, porque es la única manera de evitar el exceso de que alguien acumule poder y que después termine atacando a los más débiles. Los más débiles en esa relación siempre será el que no está en el poder o el que está en contra del poder. Tenemos que recuperar el tema de la transparencia como práctica, es decir, la información pública, el acceso al control ciudadano. Tenemos que recuperar el tema de la convicción de la república, de que esto es una república, que hay que trabajar en función de eso. Entonces yo creo que lamentablemente el otro tema que tenemos en este momento es las condiciones del Estado, las condiciones del país requieren medidas urgentes y claro. Y que van a ser duras y socialmente no son bien vendibles. Y claro, y además ya, como la pregunta que se hace uno es, oiga, yo no me gasté ese dinero,
O sea, y tengo que pagar yo. Y lo que decía Sebastián, lo de la extinción del dominio es clave. ¿Y por qué es clave? Porque eso no solamente se recupera algo de recursos públicos para el Estado ecuatoriano que está en la pobreza más absoluta, ¿no? Sino que además es el mensaje que uno tiene que mandarles a los corruptos, pues. Sí, les vamos a recuperar eso. Claro, pero si no hay eso, sonamos. Claro, tienen dinero para pagar montones de abogados para ir fuera del país o para calcular un tiempo en la cárcel y después salir para gozar lo robado, que es un incentivo. Al final ese es otro incentivo. Hay que dejarles, hay que golpearles donde más les duele a los corruptos. En la plata que se han llevado, claro. En la plata que se llevaron. Sebastián, con usted concluimos este diálogo y no sé, hay la posibilidad de algo más esperanzador. Farid ha hecho un esfuerzo para decir si podemos hacer algunas cosas. Usted ve ahí, yo a ratos tampoco es que me sume a eso, ¿no? ¿Qué ve usted en esto, Sebastián? Con usted concluimos. ¿Está sin el volumen? Sebastián, el micrófono parece que se apagó. No. No le escuchamos, Sebastián. ¿Aló? Ahí sí. Con usted concluimos. Sí, ahí sí. Ya, disculpe. Bueno, Farid ha mencionado varios temas que son de mucha importancia. Y lo que creo que a la final, bueno, siempre menciono yo es, bueno, creo que hay alternativas, siempre hay soluciones. Hay un camino a seguir y creo que todavía tenemos mucho por recorrer en ese sentido. El país creo que le depara un futuro totalmente distinto. Creo que muchos ciudadanos viven con el sueño de que este país sea un país, digamos, próspero, un país donde se garantice los derechos, donde el Estado funcione. No necesitamos un Estado tan grande, tal vez un Estado más pequeño pero eficiente. Ahora justamente por la crisis del COVID y del coronavirus se ha visto de que es necesario, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, la presencia de un Estado para que ese Estado garantice derechos, para que de alguna manera apoye las actividades productivas, para que apoye a ciertos sectores que pueden estar desprotegidos. Entonces el Estado es necesario, es importante, pero creo que hay que redimensionarlo. Y en este sentido también igual es necesario que para ellos revisemos ciertas normativas, que eventualmente, por ejemplo, tratemos para bajar mucho más, por ejemplo, los niveles de corrupción. Yo pienso, por ejemplo, que uno de los grandes males que tiene América Latina es la corrupción, los temas relacionados con el narcotráfico, y creo que en ese sentido todavía tenemos una agenda grande por recorrer. Pero ahí está el tema, construir un Estado, una sociedad de bienestar, donde los aspectos, por ejemplo, económico, social, seguridad, transparencia e incluso protección del medio ambiente sean uno de los ejes claves para ese Estado. Y en eso no veo desde el lado de los actuales partidos políticos, los líderes políticos, una propuesta. Entonces esperemos que ojalá de cara a las próximas elecciones, las elecciones del próximo año, posiblemente tengamos, no sé si antiguas o nuevas fuerzas políticas que puedan ahora sí sintonizar con los grandes, no digo solo demandas de la ciudadanía, sino las grandes necesidades que tiene el país. Porque hay cosas que a veces la ciudadanía no lo ve en perspectiva más de largo plazo. Los temas, por ejemplo, del cambio climático, la afectación que eso va a pasar, por ejemplo, para el país, es realmente crítico. Y creo que ese es un tema que tenemos que irlo pensando como otros temas que son prioritarios. Así es que esperemos que, ojalá... Hay que trabajar entonces, hay que trabajar. Yo quiero agradecer a Sebastián Mantilla y a Farid Simon por compartir estas reflexiones públicamente, por invitarnos a tener esperanza. Creo que esta puede ser una gran oportunidad, ecuatorianos. Esto está tan mal que es la mejor oportunidad para avanzar. Y bueno, como nos recuerda Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Nos estamos encontrando el día de mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sigue la programación. Hasta mañana entonces. Estamos aquí para acompañarte. Sí.